Hola con todos, mi nombre es Miguel Suárez de la carrera de Educación Inicial y hoy les voy a hablar sobre los problemas de la epistemología. Como introducción tenemos, la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como validez, objetividad, verdad y fiabilidad. Como sabemos, esta se encarga de temas como son situaciones históricas, sociológicas y psicológicas, además de los diferentes criterios que llevan a la objeción y validación. Dentro de este ámbito también existen dos problemas fundamentales de la epistemología. Uno de ellos es el problema de la demarcación dentro de la filosofía y la ciencia, lo cual se refiere al problema de definir los tiempos y el concepto de ciencia, que debe configurarse por lo general y establecen límites entre conocimiento científico y no científico, entre la ciencia y la religión. En otra parte se encuentra el problema de la inducción, que se puede verificar mediante proposiciones o teorías universales, el cual a partir de proposiciones específicas que mencionan la validez de las cosas de forma empírica. No solo debemos validar todo lo que menciona, sino al contrario, debemos enfrentar a la justicia del neopositivismo y confiar en la visión de conocimiento de la evolución. Bueno, problemas de la epistemología. La función principal de la epistemología es entender, es decir, aclarar en qué circunstancias se puede conocer y en cuáles son las limitaciones que se dice que determinan el alcance y la validez del conocimiento. Para ello utilizan variables independientes como medio de determinación, la validez o invalidez del conocimiento. Pueden ser ejemplares intuitivos o utilizar recursos autorizados. El problema fundamental es cómo se pasa de la sensación a la construcción de las teorías. El problema es que propone el empirismo lógico lo formula de manera muy nítida y con tal coherencia con sus posiciones epistemológicas. Si el empirismo es correcto, todo lo que dicen las teorías puede finalmente ser expresado en términos de sensación y de relaciones entre las sensaciones. Esto nos dice García en el 16. Bueno, en 1998, en la reflexión epistemológica realizada por Karl Popper, se marcaron sugerentemente dos cuestiones recurrentes. Lo que dijo fue el problema de Hom por un lado y el problema de Kant por el otro. Esto no es más que una forma de referirse a dos cuestiones filosóficas tradicionales. El problema de la inducción a través del camino lógico es lo que él llama el problema de Hom, y la división entre ciencia es el problema de saber hasta dónde llegar el conocimiento científico solo para el poder de la razón. Dijo, este es el problema de Kant. Algunos practicantes destacados han propuesto teorías científicas, pero no han logrado proporcionar las explicaciones epistemológicas necesarias para todos los supuestos básicos de la ciencia. Bueno, tenemos como primer problema la cuestión de la inducción, o como dijo Popper, la cuestión humana, que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el derecho de la ciencia a expresar enunciados universales? En otras palabras, el problema de la inducción se refiere a la validez o la base del llamado enunciado universal en la ciencia empírica. Popper señaló en otras palabras, los enunciados empíricos en los que se basa la experiencia suelen ser validados o tal vez temporales. Pueden saber más de lo que tú sabes. Popper cree que indudablemente este es uno de los problemas más fáciles y bellos en la historia de la filosofía. No obstante, ve en él un error de formulación. Esto nos dice Moran, Hom y Popper en el libro Problema epistemológico de la inducción en el año 2011. El problema de la demarcación consiste en delimitar lo que es la ciencia empírica respecto de lo que es pseudociencia. Es el problema de definir qué se extiende por realidad y por conocimiento de la realidad. Distinguir entre una y otra teoría científica como lo de Einstein, una teoría no científica como la del marxismo o la del psicoanálisis. Lo característico de Popper es una concepción empirista o positiva de la ciencia o de la filosofía, y por lo tanto de la razón, oponiéndose a la tradición empirista que concibe la inducción como el método característico
científico de la ciencia moderna. Popper rechaza los tres principios básicos del empirismo en lo referente a su concepción de conocimiento. Sin embargo, su crítica a la teoría de la inducción pareciera no ser acertada. Si la ciencia utiliza el método inductivo es porque le ha servido para proponer tesis que antes no articulaban. Así es que la crítica popperiana queda totalmente invalidada. Muchos de los grandes científicos de la humanidad han utilizado el método inductivo, es decir, la argumentación de Popper puede ser rechazada pragmáticamente. La segunda pregunta es la visión de Popper sobre la frontera, quien señaló que se refería a la pregunta de Kant sobre el límite de conocimiento. Esta pregunta es muy importante porque es el núcleo de la práctica científica en las ciencias subdesarrolladas. Popper dijo, el problema más interesante es la demarcación. Este no es solo un problema teórico y filosófico, sino que para las ciencias subdesarrolladas es principalmente un problema temático. Popper considera que el principal reto de la buena epistemología consiste en hallar criterios adecuados para determinar si una teoría pertenece a la ciencia empírica, es decir, identificar un criterio de demarcación. Esto nos dice Duque en el año 2011. Bueno, podemos concluir que Karl Popper creía que los problemas de Hume parecían haber sido expuestos, hizo una crítica moderada de su posición negando la inducción. Si la ciencia utiliza la inducción en muchas situaciones, es porque sin duda ha hecho una gran contribución de su propio progreso. Quizás Popper tenga razón en que la inducción no tiene una base lógica, pero también es correcto que la ciencia continúa usando la inducción en su investigación. En otras palabras, desde un punto de vista práctico, la inducción es efectivamente efectiva y se ha utilizado en la investigación. Popper cree que el principio de la inducción debe ser enunciado comprensivo y apoyarse en Hume para demostrar que la legalidad no puede determinar lógicamente, es decir, hacer que el principio de que el método de inducción citado anteriormente no es válido. Popper creía que el principio de la casualidad universal de Kant sería una expresión del principio inductivo antes mencionado. Sin embargo, Popper creía que el problema de Hume podría resolverse sin ceder razones y sin recurrir a una proposición integral o prioridad, por lo que lo denominó método de contraste deductivo. Gracias.